Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Instrucciones para morir. Garchen Rinpoche. Este libro ha sido recopilado y traducido del tibetano al inglés por Inna Chinle Wangmo y editado por ZJ Ondek, a menos que se indique lo contrario. Traducido del inglés al castellano por Kunga Samten Dalefe. Otoño-invierno del año 2023. Narrado por Cristina Ingrid P. Annie Jampel Wangmo en febrero de 2026. ¡1! ¿Cómo utilizar este libro? Este cuadernillo contiene instrucciones para morir dadas por su eminencia Garchen Rinpoche. Ofrece precisas instrucciones sobre cómo ayudar a las personas a morir de acuerdo con las prácticas budistas tibetanas, tal y como se articulan en el libro tibetano de los muertos. El texto está organizado por las etapas del proceso del morir, antes, durante y después de la muerte, con instrucciones para el habla, el cuerpo y la mente, y contiene una breve sección sobre las etapas de la disolución a modo de referencia. La mayoría de las imágenes y oraciones mencionadas en el cuadernillo se incluyen en la parte posterior para una mayor comodidad. La intención de este cuadernillo es ayudar a los lectores a prepararse para la muerte y o asistir compasivamente a otros a hacer la transición. Que pueda esto llevar un gran beneficio a todos los seres sintientes a través de los miles de millones de universos. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace de descarga. 2. Su eminencia Garchen Rinpoche. Breve enseñanza sobre la impermanencia y el dejar ir. Un día moriremos. Nadie escapa a este destino. Las 37 prácticas del Bodhisattva dicen: la conciencia, el huésped, dejará la casa de huéspedes del cuerpo. Cuando morimos tenemos que dejar todo atrás. Así que no tiene sentido apegarse a esta vida. Deberíamos preguntarnos, ¿realmente importa si estoy preparado o no para la muerte? ¿Por qué es importante recibir instrucciones para morir? Al recibir estas instrucciones, aprendemos que nuestra conciencia debe salir del cuerpo a través de la coronilla en el momento de la muerte. Si no sabemos esto, seremos zarandeados por aflicciones como el odio, el deseo, la ignorancia y los celos. En este estado de engaño careceremos de autonomía. Estamos controlados por aflicciones mentales que hacen que la conciencia salga del cuerpo a través de una de las 8 puertas impuras que conducen al nacimiento de la existencia samsárica. Toda la felicidad y el sufrimiento dependen del karma de causa y efecto. Es crucial aprovechar el poco tiempo que tenemos en este mundo para hacer nuestra vida significativa. A través de la experiencia del sufrimiento, desarrollamos la confianza en las enseñanzas del Buda. La naturaleza de la existencia samsárica es el sufrimiento. La raíz de todo sufrimiento es el aferramiento propio, el cual solo puede ser destruido por el amor y la compasión. Cuantas más personas dan lugar al amor, mejor se vuelve el mundo. No hay nada más importante que morir con amor. Eso es todo lo que necesitamos llevar con nosotros a la muerte. Las 3 joyas protegen a aquellos que mueren con una mente altruista. El sufrimiento y el dolor se experimentan principalmente en el cuerpo. El cuerpo es impermanente, un fenómeno compuesto creado por la mente a través de patrones habituales. No es lo que realmente somos. Aferrarse a la comodidad física y tener aversión a la incomodidad es un engaño de la mente. Después de la muerte, ya no tenemos cuerpo físico, pero experimentamos un sufrimiento más intenso en el bardo. Al dejar ir el apego y la aversión en esta vida, evitamos experimentar las terribles apariencias del bardo. Por eso es importante reflexionar una y otra vez sobre la naturaleza onírica de esta vida. La capacidad de reconocer la naturaleza vacía de las emociones aflictivas mientras estamos vivos permanece con nosotros después de la muerte y seremos capaces de reconocer la naturaleza vacía del bardo.
Sin embargo, si sucumbimos a las emociones aflictivas y acumulamos karma negativo, entonces, debido a la impronta en la mente, las aterradoras apariencias del bardo parecerán reales. La vida es como un sueño. La muerte y quedarse dormido son similares. El cuerpo muere, pero la mente no puede morir. Debido a que creemos que las emociones aflictivas son reales, creamos nuestro cuerpo futuro. Nacemos y morimos innumerables veces. Al no aferrarnos a ninguna cosa que surja, nos liberamos y alcanzamos el estado inmortal del sostenedor de conciencia pura. Sin embargo, tener tan solo el conocimiento no nos liberará. Tenemos que experimentar que el sufrimiento no es más que un pensamiento, un hábito. Al adquirir la experiencia de que los pensamientos habituales no existen realmente, nos damos cuenta de que la muerte no es más que un pensamiento habitual. Si no nos aferramos a estos pensamientos como si fueran verdad, alcanzaremos el cuerpo inmortal de la deidad Yidam. Recuerda esto en el momento de la muerte. Nuestros únicos amigos verdaderos y constantes son las tres joyas, el Guru y la deidad Yidam. Todas las compañías mundanas son impermanentes. No podemos llevarnos ni una sola con nosotros a la muerte. Así que deja todos los pensamientos negativos y ruega a la deidad o al Gurú. Y no te preocupes demasiado por la muerte. Esto solo crea más sufrimiento. Cambia los pensamientos negativos y en su lugar piensa en Tara o en cualquier otra deidad Yidam. Preocuparse por la muerte no aporta ningún beneficio. Todos moriremos algún día, así que no tiene sentido preguntarse cuándo ocurrirá. Cuando llega el momento kármico, morimos. No podemos decir que no estamos listos para morir. No hay un momento adecuado para morir. No tenemos elección porque es el karma. Si no es tu momento, no morirás aunque creas que lo harás. Así que deja de preocuparte y permite que el karma se desarrolle. Mi práctica de Phowa, transferencia de conciencia en el momento de la muerte, es doble. Ante todo, es el Phowa de la bodhicitta del amor y la compasión que se basa en las 37 prácticas del Bodhisattva. En segundo lugar, practico el Phowa del Dharmakaya, descansar en la naturaleza de la mente. Lo veremos en la página 43. Practico Tara día y noche todo el tiempo para ayudar a mis estudiantes y a todos los seres sintientes. Si recitas al menos algunos mantras de Tara, podrás conectar con mi práctica y seré capaz de ayudarte. Aunque no practiques nada, mis oraciones seguirán ayudando, pero su poder para beneficiarte no será tan fuerte. Entonces debes hacer tu parte y practicar. Recuerda la preciosa vida humana en la mañana al despertar. Recuerda el karma a lo largo del día y recuerda la muerte y la impermanencia en la noche antes de irte a dormir. También deberías tomar las píldoras de bendición Dutsi todos los días. Toma un pequeño grano debajo de la lengua cada noche antes de acostarte. Yo enviaré millones de taras para ayudarte a ti y a todos los seres. 3. Antes y o durante el morir. Los materiales que figuran a continuación son una recopilación de sugerencias para ayudar a los moribundos dadas por su eminencia Karchen Rinpoche a sus estudiantes en respuesta a preguntas sobre cómo prepararse para la muerte. Ten en cuenta que no estás obligado a reunir todos los artículos mencionados en esta lista. Más bien, la intención es proporcionar una lista completa que abarque las posibles herramientas que pueden ayudar a una persona en el proceso de morir. En sus enseñanzas, Garchen Rinpoche ha sugerido que reunamos los artículos de acuerdo con las circunstancias particulares de la persona moribunda. Con esta enseñanza en mente, es más beneficioso juntar aquellos elementos que tengan el mayor significado para la persona moribunda. Materiales sugeridos a reunir. Imágenes de Amitabha. Véase la figura 1, página 38, y del Guru Raíz. Pulsera con el mantra de la liberación a través de la vista y el mantra de la liberación a través del tacto. Imagen visual del mantra de la liberación a través de la vista. Véase en la figura 2, página 39. Imagen visual de la liberación a través del tacto y del mantra Mani.
Véanse la figura 3 en la página 40 y la figura 4 en la página 42. Powa Dharmakaya. Ver página 43. Oración del bardo. Océano de la mente única. Página 45. Oración de Samantabhadra. Página 55. Oración del deseo por Dewachen de Karma Chakmen Rinpoche. En la 26. Oración para nacer en Dewachen. En la 61. Mantra de la liberación a través del tacto o cualquier material con el mantra de la liberación a través del tacto impreso en ella. Audio del mantra de Amitabha, en el que puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo, y el archivo de audio del Powa de Su Eminencia Karchen Rinpoche, el cual encontrarás el link también en la descripción del vídeo. Entorno tranquilo. Crea un entorno similar a un templo en la habitación de la persona moribunda. Coloca una imagen de Amitabha y una imagen de su gurú raíz en su campo de visión. Idealmente intenta colocar su cabeza de forma que apunte hacia el oeste. Recuéstala sobre su lado derecho, pero solo si es posible y no le resulta incómodo. Todos los presentes en la habitación deben mantener un estado mental amplio y compasivo y controlar sus emociones, o abandonar la habitación si no pueden hacerlo. Reproduce una grabación del mantra de Amitabha en bucle a un volumen moderado, con el sonido procedente de la dirección donde está la cabeza del moribundo, lo cual ayuda a guiar su conciencia a su coronilla. Mantén el resto de ruidos al mínimo. No quemes incienso, ya que el olor podría distraer al moribundo. La rueda de oración. Si una persona moribunda es devota de su rueda, su molinillo de oración, y tenía la costumbre de girarla con frecuencia, colócala junto a su cabeza y recuérdale que está allí. Si ella simplemente recuerda la rueda de oración y es consciente de que está sobre su coronilla, entonces su mente irá naturalmente a este lugar y será más probable que su conciencia salga del cuerpo a través de la coronilla en el momento de la muerte. Liberación a través de la vista y liberación a través del tacto. La persona moribunda debe llevar la pulsera del mantra de liberación a través de la vista, liberación a través del tacto. La cara exterior de esta pulsera lleva grabado el mantra de la liberación a través de la vista y la cara interior lleva grabado el mantra de la liberación a través del tacto. Si por alguna razón la persona moribunda no puede llevar la pulsera, al menos tócala con el mantra de liberación a través del tacto grabado en su interior antes y después del fallecimiento. Si es necesario, corta tu propia pulsera para usarla. Tócala con el mantra interior primero y luego con el mantra exterior al final. Por favor, ten en cuenta que cualquier forma del mantra de liberación a través de la vista es suficiente. Si no tienes una pulsera, cualquier otra imagen del mantra tendrá el mismo beneficio. Suplicar al Buda Amitabha y al Gurú. Antes de que una persona moribunda pierda la capacidad, debe suplicar al Gurú raíz, fusionar su mente con la mente de sabiduría del Gurú, generar compasión por los seres sintientes y a continuación simplemente descansar en el estado natural. Ella debe rezar en silencio a Amitabha y al Gurú de la siguiente manera. Amitabha, mi gentil Gurú raíz, protégeme en este momento, que pueda fundirme con tu corazón y así limpiar todas las aflicciones. Habiéndome vuelto como tú, que pueda nacer en Dewachen y convertirme en un protector de los seres. Si una persona moribunda tan solo recuerda a Amitabha, no necesita nada más. Amitabha y el Gurú ya están aquí para protegernos. La medida en que pueden ayudar solo depende de si una persona moribunda piensa o no en ellos. La mayoría de nosotros no podemos traer esto a la mente en el momento de la muerte, por lo que la liberación es difícil. Sin embargo, si una persona moribunda tan solo puede recordar a Amitabha, a su deidad Yidam o al Gurú, la liberación es fácil. Plegaria de deseo por Dewachen.
Garchen Rinpoche dice que debemos recitar la plegaria de deseo por Dewachen a lo largo de nuestra vida para formar el hábito de confianza en que tenemos un lugar al que ir después de la muerte. Este pequeño libro de plegarias es un pasaporte para entrar en Dewachen, la tierra pura del Buda Amitabha. Practicar de acuerdo con las instrucciones de la oración crea las causas del nacimiento en Dewachen. Garchen Rinpoche recomienda grabarse a uno mismo o a alguien querido recitando esta oración para poder escucharla en bucle. Entonces, si no puedes recitar la oración por ti mismo, siempre puedes escuchar la grabación para crear una firme impresión en tu mente. Instrucciones para el habla. Durante el proceso del morir, los sentidos de una persona empiezan a apagarse y lo más probable es que no pueda comunicar sus sentimientos. Su sentido del oído es el último en apagarse. En este momento es útil instruir gentilmente a la persona moribunda para que centre su mente y su motivación y recordarle lo que encontrará a medida que avanza en su viaje de transición. Es mejor hablarle a la persona moribunda en su oído izquierdo. Instruye a la persona moribunda para que visualice al Buda Amitabha sobre su coronilla. Establezca su intención de salir a través de su coronilla para fundirse con el corazón de Amitabha o del Gurú y suplique a Amitabha, quien es en esencia su propio amable Gurú raíz. Reproducir una grabación del mantra de Amitabha ayuda a la persona moribunda a mantener esta conciencia. Si la persona moribunda siente gran devoción por su Gurú raíz u otra fuente de refugio, incluida una deidad Yidam como Tara o cualquier otro ser sagrado, entonces indícale que piense solo en su objeto de devoción. También es crucial recordarle a la persona moribunda que mantenga la bodhicitta como motivación y una mente pacífica llena de amor. Tener fe pura y devoción por Amitabha, la deidad Yidam o el Gurú es la clave para liberarse. Nada más es necesario cuando tenemos 100% confianza en el Buda Amitabha, la deidad Yidam o el Gurú. Otras formas en las que puedes ayudar a una persona moribunda utilizando el habla son recitar instrucciones y visualizaciones del Phowa, recitar la enseñanza del Phowa Dharmakaya de Garchen Rinpoche, recitar las etapas de disolución en la página 31, recordar la naturaleza de la mente, recitar la oración del bardo y o la oración de Samantabhadra. Recita estas oraciones e instrucciones desde la dirección de la coronilla de la persona moribunda mientras continúas reproduciendo suavemente el mantra de Amitabha. Aunque las escrituras dicen que una persona moribunda debe trabajar conscientemente para bloquear las 8 puertas impuras, es mejor no mencionar estas puertas a una persona moribunda. Hacerlo podría provocar que su conciencia se centrara en estas puertas impuras en lugar de en su coronilla, como crear también demasiados pensamientos distractivos. La mayoría de nosotros no tenemos la estabilidad mental del samadhi para bloquear realmente las 8 puertas impuras en el momento de la muerte. Debido a que los sentidos de una persona moribunda todavía funcionan un poco antes de la muerte, los ayudantes deben tener cuidado de no perturbar su mente a través de percepciones sensoriales como tocar, hablar, etc. Los ayudantes no deben hablar entre sí desde la parte inferior del cuerpo de la persona moribunda, ya que su conciencia se verá atraída hacia el lugar de las voces. En todo momento, debemos ayudar al moribundo a permanecer centrado en su coronilla para recordarle la importancia, la impronta del Buda y del Gurú del Amitabha y del Gurú, la cual ya existe en su mente. Los ayudantes deben hablar solo mientras están parados a la altura de la coronilla de la persona moribunda para ayudarle a dirigir la conciencia en la dirección correcta. Aunque pueda parecer que la persona moribunda no es consciente de lo que ocurre a su alrededor, ya que sus funciones corporales y algunos de sus sentidos se han apagado, su sentido del oído es el último en irse, por lo que un moribundo puede oír lo que dicen las personas de la habitación y distraerse o desorientarse.
Una persona moribunda es extremadamente sensible antes de la muerte, y cualquier expresión repentina, contundente o emocional podría perturbar su mente. Entonces, es mejor que todos los ayudantes y seres queridos presentes en la sala no se lamenten ni sollocen. Expresar la pena verbalmente y llorar puede reforzar el apego de la persona moribunda a sus seres queridos y ponerla en un estado mental negativo. Nuestro estado mental justo antes de la muerte influye en hacia dónde será atraída nuestra conciencia después de la muerte. Por eso es importante crear un entorno tranquilo y pacífico, sin disturbios ni ruidos fuertes. La conversación no debe ser ociosa, emocional o negativa, sino reconfortante y pacífica. El Dharma es lo que más beneficia a una persona en la muerte, por lo que toda conversación debe estar relacionada con el Dharma. Cualquier otro ruido debe mantenerse al mínimo. En el momento de la muerte. En el momento de la muerte, cuando la respiración exterior se detenga, reproduce la grabación de audio del Phowa de Garchen Rinpoche. Ten la grabación preparada para reproducirla, ya que la respiración podría detenerse repentinamente. Coloca el dispositivo de audio por encima de la coronilla en lugar de cerca de la oreja, ya que su conciencia debe dirigirse a su coronilla en este momento. Ten en cuenta que es conveniente reproducir esta grabación antes, durante y después de la muerte tantas veces como consideres necesario. Incluso puedes reproducir la grabación por días después de la muerte. Para los estudiantes que tienen fe, escuchar la grabación tiene el mismo beneficio y poder que tener a Garchen Rinpoche o a cualquier otro lama presente en persona. Esto también es cierto cuando el lama está disponible por teléfono. Solo necesitamos pensar en el gurú para que él esté presente. Cuando se acerque el momento de la muerte, contacta al gurú. Instrucciones para el cuerpo. Dado que los ayudantes deben esforzarse por dirigir la conciencia de la persona moribunda hacia el chakra de la coronilla, no deben tocar el cuerpo de la persona moribunda, excepto la zona que rodea la coronilla, y solo muy delicadamente. Las personas cercanas a la muerte son muy sensibles al tacto. Cuando la muerte es inminente, puedes tirar delicadamente del pelo del moribundo en la coronilla o tocar suavemente la coronilla. Nunca apliques demasiada fuerza, ya que esto podría asustar a la persona moribunda. Si la persona moribunda se ensucia, puedes limpiarla cuidadosamente. Idealmente, hazle saber gentilmente que vas a tocarla brevemente, pero es mejor mantener esto al mínimo. 4. Después de la muerte. Instrucciones para el habla. Después de reproducir la grabación del audio del Phowa, vuelve a reproducir el mantra de Amitabha. Lee la oración para nacer en Dewachen en el nivel de la coronilla de la persona fallecida y continúa tocando suavemente el mantra de Amitabha también desde la zona cercana a la coronilla. Idealmente, deberíamos recitar la oración de deseo por Dewachen. Esta oración es más larga que la oración para nacer en Dewachen, y la oración Samantabhadra todos los días durante los siguientes 49 días. Como mínimo, debemos recitar estas oraciones cada 7º día después del deceso, ya que la persona difunta revivirá las condiciones de su muerte cada 7 días después de la muerte hasta un máximo de 49 días. Instrucciones para el cuerpo. Como exige la ley, el cadáver debe ser retirado del lugar. Si el cadáver tiene las piernas dobladas, hay que enderezarlas para meter el cadáver en una bolsa para cadáveres. En ese momento, si es posible, sería útil tocar primero la coronilla del cadáver antes de enderezar las piernas. Si es posible, trata de asegurarte de que la cabeza del cadáver continúa mirando hacia el oeste, por ejemplo, cuando el cadáver se almacena en un crematorio. La escritura decía que se deje el cadáver solo e intacto durante 3 días después de la muerte. Según Garchen Rinpoche,
La conciencia abandona el cuerpo muy pronto después de la muerte en la mayoría de los casos, y así el cadáver puede ser tocado con sumo cuidado y solo cuando sea necesario. Garchen Rinpoche dice que el tocar solo no determina la puerta a través de la cual sale la conciencia, especialmente cuando el tocar ocurre un tiempo después de la muerte. La conciencia es atraída principalmente, casi automáticamente, por las fuerzas kármicas y sale a través de esta puerta kármica en lugar de una puerta que alguien toque, por lo tanto, el tacto es un factor menor. Si tienes una manta de liberación, una manta impresa con el mantra de liberación por el tacto, colócala sobre el cuerpo de la persona moribunda en cualquier momento, incluso poco antes de la muerte. No tienes que esperar hasta que la persona haya dejado de respirar. Coloca la manta sobre el cuerpo de forma que el mantra de liberación por el tacto mire hacia afuera. Si el difunto es cremado, no es necesario quemar la manta con el cadáver. Puedes conservarla para utilizarla como contenedor de las cenizas del difunto después de la cremación. En este caso, mantén el mantra de liberación por el tacto mirando hacia afuera. Si la ley prohíbe recuperar la manta del cadáver, puedes utilizar otra manta de liberación como contenedor para las cenizas. Deja el mantra de liberación por la vista o mantra de liberación por el tacto en las muñecas del difunto, si es posible. Donación de órganos. Garchen Rinpoche dice que donar nuestros órganos después de la muerte es una excelente intención que es buena para nuestra conciencia. No debemos pensar que nos haría daño. De hecho, lo que es realmente dañino es la mente egoísta. El concepto de un yo existente es lo que nos mantiene vagando en el samsara, y es el por qué aún no nos hemos liberado. Garchen Rinpoche dice que la liberación depende de dejar de lado el egoísmo o el aferramiento a uno mismo. Ofrecer nuestro cuerpo para beneficiar a los demás es un gran y virtuoso acto final. Es un acto de bodhisattva. Donar nuestros órganos es una intención altruista que no se ve afectada por cómo se toque un cadáver. Garchen Rinpoche dice que especialmente como practicantes del Mahayana, deberíamos querer dar nuestro cadáver para ayudar a los demás, ya que de otro modo es inútil. El la. La es parte de la esencia del individuo que está conectada a la identidad de esta vida. El la es la razón principal por la que no debemos tratar un cadáver con descuido. El la permanece en el chakra del corazón durante un tiempo después de la muerte antes de desaparecer. La manipulación descuidada o irrespetuosa del cadáver mientras el la sigue presente podría alterar el la, lo cual podría causar perjuicios a quien haya cometido la falta. La conciencia del difunto no se vería afectada por el mal manejo físico, sino más bien por los estados mentales de los familiares cercanos y amigos dejados atrás, ya que la conciencia del difunto es clarividente en este punto y conoce las mentes de los seres queridos. Instrucciones para la mente. Cuando la conciencia despierta en el bardo, carece de las limitaciones del cuerpo físico y es mucho más clara que antes. En este punto, los pensamientos y las intenciones de los vivos son más importantes para el difunto que la expresión a través de los 5 sentidos. La conciencia del bardo conoce las mentes de los amigos cercanos y de los miembros de la familia. El afligido no debe pensar en un ser querido difunto como algo ordinario y con una mente de apego aferrado. Más bien, piensa en el difunto como en una deidad, Chenresi, Kamitaba o Tara. Visualiza la deidad y la conciencia despertará en el bardo como de un sueño a través del poder del Yidam y se liberará. A través de nuestra propia práctica podemos ayudar a que la conciencia del bardo se libere. Garchen Rinpoche aconseja a los familiares y amigos del difunto que reciten los mantras y oraciones recomendados por su cuenta en lugar de patrocinar monasterios para orar en su nombre. Recitar las oraciones y los mantras por nuestra cuenta es más beneficioso,
porque existe un vínculo de amor entre el doliente y el difunto, y las oraciones hechas con una mente amorosa son más poderosas. La conciencia del bardo es muy brillante y conoce claramente las intenciones de la familia y los amigos cercanos. Si los familiares están más preocupados por dividir la riqueza del difunto o piensan en él con mentes afligidas, o si los contratados para realizar las oraciones tienen malas intenciones, afectará negativamente la conciencia del bardo. La ira que surge en la conciencia del bardo puede conducir al nacimiento en los reinos inferiores. Por lo tanto, realizar oraciones para los difuntos con una mente pura y un amor sincero es de suma importancia. Debido a que el amor es el factor crucial en el beneficio del difunto, puede ayudar incluso a aquellos que nunca lo han conocido. Esto se debe a que la persona que solicita las oraciones de Rinpoché ama tanto al difunto como a Rinpoché. Rinpoché ama a la persona solicitante, por lo que las oraciones viajan a través del hilo del amor que va de Rinpoché a la persona solicitante y al difunto. Inscripción para la práctica del muerto. La inscripción para el muerto es una práctica que podemos realizar para ayudar a los que han fallecido. Cualquier persona que haya tomado el voto de refugio y que tenga una motivación de amor puede realizar esta práctica, incluso si no conoce la melodía. La inscripción para los muertos puede practicarse una vez a la semana durante el periodo de 49 días después de la muerte, en el aniversario de la muerte o en cualquier otro momento. Los miembros de la Sangha pueden realizar esta práctica en los centros de su calidad o en sus hogares. Garchen Rinpoché dice que es responsabilidad de la Sangha reunirse para orar por los difuntos y los enfermos. Varios centros llevan a cabo esta práctica con regularidad. Puedes enviar los nombres de las personas que han muerto y de las que están enfermas. En el PDF que encontrarás en la descripción del vídeo en la página 27 tienes los enlaces y correos donde puedes preguntar. 5. Amigos animales. Instrucciones generales. Garchen Rinpoché tiene consejos generales sobre cómo ayudar a morir a nuestros amigos animales. Podemos dar a los animales píldoras de bendición y tocarlos en cualquier forma, pegatina, mantra, pulsera, etc., del mantra de liberación por el tacto. Si es posible, haz que la cabeza del animal apunte hacia el oeste. Garchen Rinpoché dice que los perros mueren naturalmente con la cabeza apuntando al oeste. También podemos tocar el mantra de Amitabha cerca de sus oídos y recitar las mismas oraciones que recitamos para los humanos. Además, debemos orar para que en el futuro el animal nazca en Dehuachen o como un precioso ser humano y no vuelva a nacer en los estados inferiores de la existencia. Eutanasia. Garchen Rinpoché dice que por recomendación del médico, aplicar la eutanasia a un animal anciano o con una enfermedad terminal grave y dolorosa es lo mejor para el animal. La eutanasia debe llevarse a cabo con la máxima compasión por el sufrimiento del animal, y las instrucciones generales anteriores también se aplican para ayudar a la transición del animal. Plagas. En cuanto a plagas como termitas, mosquitos, cucarachas u otras criaturas que puedan causar daños a las estructuras de los edificios o amenazar la vida humana, Garchen Rinpoché dice que la exterminación está permitida siempre que apliquemos las instrucciones generales anteriores para ayudar a su transición. Manipulación de los cadáveres de animales. Garchen Rinpoché dice que no es necesario enterrar o cremar a los animales muertos. Ofrecer el cuerpo de un animal muerto como alimento a otros animales es lo mejor, tanto si se trata de un animal salvaje como si es tu propia mascota. Si encuentras el cuerpo de un animal muerto en la calle, alejar al animal del tráfico de manera respetuosa y segura para evitar que sea atropellado es un acto de bondad. Recita algunos mantras de Chenresi o Amitabha y sopla sobre el cuerpo del animal y aplica cualquiera de las instrucciones generales para ayudar al animal fallecido en su viaje de transición.
Etapas de disolución. El momento del bardo de la muerte. Elementos burdos. A medida que se acerca el momento de la muerte, los 4 elementos burdos que forman el cuerpo exterior comienzan a disolverse y son absorbidos entre sí. Al disolverse el elemento tierra, la persona moribunda ya no puede mover su cuerpo ni sus extremidades. A continuación se disuelve el elemento agua. Se emite agua por la nariz y la boca, las que luego se secan. A medida que el elemento fuego se disuelve, la temperatura corporal se enfría y el cuerpo pierde su resplandor. El viento es el último en disolverse. La respiración externa se vuelve dificultosa y finalmente se detiene. Es entonces cuando el cuerpo exterior muere. La conciencia se disuelve entonces en el espacio. La respiración interior aún no ha cesado, y el sistema de canales, vientos y gotas comienza a disolverse. Las energías penetrantes del viento se retiran sin dejar nada que mantengan unidas la gota blanca en la coronilla y la gota roja en el ombligo. Las 5 conciencias sensoriales, visual, sonora, olfativa, gustativa y táctil, se disuelven entonces en la conciencia mental individual y la capacidad cognitiva se desvanece. Aparición, aumento y logro. Después de que el sistema burdo de canales, vientos y gotas se disuelve, comienza el proceso de disolución llamado aparición, aumento y logro. Para la mayoría de las personas, este proceso no toma mucho tiempo. En primer lugar, la conciencia individual se disuelve en la apariencia. La gota blanca desciende desde la coronilla hasta el corazón y cesa el estado mental de apego nacido del semen del padre. A medida que la gota blanca desciende, la mente experimenta una blancura brillante como la luz de la luna en un cielo otoñal. La sensación de nebulosidad, como un espejismo, debe reconocerse como la blancura. A continuación, la apariencia se disuelve en aumento. La gota roja sube al nivel del corazón y cesa el estado mental de agresión nacido del óvulo de la madre. A medida que la gota roja asciende, la mente experimenta un enrojecimiento brillante como el sol brillando a través de una ventana. Las chispas aparecen y desaparecen como luciérnagas. Ten en cuenta que la oración del bardo, en la página 45, dice que el apego cesa con la gota blanca y la agresión cesa con la gota roja, como está escrito aquí. Sin embargo, la mayoría de los textos lo escriben al revés, que la agresión se disuelve con la gota blanca y el apego se disuelve con la gota roja. En la última fase de este proceso, el aumento se disuelve en el logro. La gota blanca y la gota roja se encuentran en el nivel del corazón y cesa el estado mental de ignorancia nacido de la oscuridad. La mente experimenta la negrura como un cielo nocturno de otoño. La conciencia alterna entre claridad y nebulosidad. El logro se disuelve en la luminosidad y reconociendo esta luminosidad, un ser puede liberarse en el Dharmakaya en este momento. Esto se conoce como volverse un Buda en el primer bardo. Los seres que no reconocen esta luminosidad caen en la inconsciencia durante aproximadamente 3 días y medio. Este proceso de unión de la gota blanca y la gota roja en el corazón es similar a la experiencia de la concepción, cuando la gota blanca del padre se une a la gota roja de la madre en el vientre materno. En ese momento de dicha vacuidad, la conciencia se desvanece y es concebida. El bardo del Dharmata. Después de 3 días y medio, la mente emerge de un sueño profundo y entra en el bardo del Dharmata. En este momento, las 5 familias búdicas se manifiestan durante 5 días de meditación. Un día de meditación corresponde a la cantidad de tiempo que podemos descansar en la naturaleza de la mente. Por ejemplo, si podemos descansar en la naturaleza de la mente durante 5 minutos, entonces un día de meditación equivale a 5 minutos. Vairochana aparece el primer día como luz azul. Vajrasattva aparece el segundo día como luz blanca. Ramnasambhava aparece el tercer día como luz amarilla. Amitabha aparece el cuarto día como luz roja. Y Amoghasiddhi aparece en el quinto día como luz verde. Estas manifestaciones de luces de 5 colores deben reconocerse como la luminosidad de Rigpa.
Dos tipos de luces acompañan a cada deidad. Una es una luz brillante y deslumbrante, que es en realidad la deidad, y la otra una luz tenue y confortable, que conduce al renacimiento en el samsara. Los seres ordinarios quieren escapar de la luz brillante y son atraídos naturalmente hacia la luz confortable y el eventual renacimiento en el samsara. Si reconocemos que la luz brillante es la deidad, entonces nos liberamos en el Sambhogakaya. El bardo del devenir. Si no nos liberamos en el bardo del Dharmadatta, entonces continuamos en el bardo del devenir. En el bardo del devenir tenemos un cuerpo mental dotado de todas las facultades sensoriales, similar al de cuando estábamos vivos. La conciencia es clara y nos damos cuenta de que hemos muerto, lo cual es doloroso. Cada 7 días revivimos el sufrimiento de nuestra muerte. En este punto, si recordamos al Buda Amitabha y a Dewachen y rezamos fervientemente por la liberación, podremos liberarnos en el tercer bardo. Por eso es importante que los vivos sigan recitando la oración de deseo por Dewachen durante 49 días en nombre de los amigos y seres queridos fallecidos. Si no alcanzamos la liberación, los vientos del karma nos arrastran sin poder hacer nada y comenzamos a buscar un nuevo cuerpo. El futuro lugar de nacimiento comienza a aparecer. Del infierno vemos visiones de troncos de árboles quemados. Del reino de los fantasmas hambrientos vemos humo. Y tanto en el infierno como en los reinos de los fantasmas, nuestra cabeza mira hacia abajo. Del reino animal vemos sangre. Del reino de los semidioses vemos nieve y lluvia, y tanto en el reino animal como en el de los semidioses, nuestra cabeza mira hacia los lados. De los reinos divino y humano vemos blanco, y nuestra cabeza mira hacia arriba. Del reino divino del deseo, experimentamos un sentimiento de alegría y euforia. Del reino divino de la forma, nos sentimos atraídos por la luz. Del reino divino sin forma, nos sentimos atraídos por la nada completa. Entonces, llegamos a la presencia de nuestros futuros padres y los vemos en unión. En ese momento, debemos recordar no afligirnos, bloqueando así la entrada al útero. Deberíamos ver a nuestros padres como la deidad en el aspecto Yap-yum, si queremos un buen renacimiento donde nos encontremos con el Dharma y el Gurú. Ahora, a continuación, en el PDF encontramos una imagen del Buda Amitabha, el mantra de la liberación por la vista, el mantra de liberación por el tacto, 100 deidades pacíficas e iracundas del linaje del monasterio Gar, liberación a través del uso. Instrucciones. Introducción. Esta rueda suprema del mantra es el mandala de las 100 deidades pacíficas e iracundas del linaje del monasterio Gar. Donde reside el mandala, residen todos los budas y bodhisattvas. Dentro de cada círculo hay mantra y oración de diferentes deidades. Al usar este mandala, todas las negatividades y contaminaciones pueden ser eliminadas y uno puede ser liberado del samsara. Los 5 venenos se transformarán en las 5 sabidurías. La bodhicitta y la virtud se incrementarán. Todo será auspicioso. ¿Cómo usarlo? Puedes colocar este mandala en un lugar limpio y hacerle ofrendas o doblarlo y llevarlo contigo. De esta forma, estarás protegido por los budas, los bodhisattvas y los protectores del Dharma. Puedes colocarlo en el cuerpo de un difunto o de una persona moribunda, o cremarlo o descuartizarlo con el cuerpo, o ponerlo sobre la caja de cenizas de huesos. Este mandala posee bendiciones y méritos inimaginables y es muy beneficioso tanto para los vivos como para los difuntos, que pueda beneficiar a todos los seres sintientes. Liberación por el tacto y el mantra mani. 8. Phowa Dharmakaya. Una enseñanza de su eminencia Garchen Rinpoche. Queridos amigos del Dharma,
¿Cuál es la diferencia entre el Purva Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya? Las personas que perciben una dualidad entre uno mismo y los demás y piensan que estamos separados unos de otros, deben practicar el Purva de la compasión, el Purva Sambhogakaya y el Purva Nirmanakaya. Aquellos que comprenden la visión de la no dualidad, que el yo y los demás no están separados dentro de la mente, pueden practicar el Purva Dharmakaya. El Purva Dharmakaya es muy poderoso. Cuando realizamos la naturaleza de la mente, no tenemos miedo a la muerte. Ya no nos afectan las nubes del apego y el odio. Nuestra conciencia pura está por encima de esas nubes. Los fenómenos del samsara y del nirvana son como las nubes, surgen momentáneamente. Pero al ser compuestos, su naturaleza es impermanente y está sujeto a la desintegración. El Dharmakaya es como el espacio, es inmutable. El espacio nunca viene ni se va, siempre es como es. Ver esta naturaleza, aunque sea por un momento, es el Mahamudra. Habiendo dado lugar a la compasión, tenemos amor. Realizando la vacuidad, sabemos que la dualidad de uno mismo y los demás no existe. Somos capaces de destruir el aferramiento al yo en la mente de los demás. Este es el Purva supremo. La conciencia pura es como el fuego. Una chispa al principio y una llamarada al final. Pero el fuego siempre es fuego. No estamos creando una gran mente que no poseamos ya. Después de ver la conciencia pura durante un breve momento, debemos habituarla. Cuando la conciencia se sostiene continuamente, alcanzamos el estado de gran felicidad y paz que no conoce el sufrimiento. Para la práctica del Purva Dharmakaya, solo necesitamos meditar dentro de un estado de no dualidad, dándonos cuenta de que los seres sintientes están confundidos por las percepciones dualistas del yo y los demás, que en realidad no existen. A través de nuestro estado meditativo de no dualidad, muchos seres sintientes se liberan, realizando ellos mismos la conciencia primordial no dual, y otros dan lugar al amor y la compasión. Así pues, la práctica del Purva Dharmakaya es muy beneficiosa. Una vez que hayas recibido la transmisión del Purva Dharmakaya, podrás realizar esta práctica. La recitación para esta práctica fue escrita por Nyagla Pema Dudul. Su eminencia Karchen Rinpoche impartió la enseñanza anterior sobre esta práctica. Traducido al inglés por Ina Chinle Wangmo. Parte 9. Oraciones. La sabiduría oceánica única. Una aspiración para reconocer los bardos. Por Rinzin Jigme Limpa. Precioso Gurú. Encarnación de todos los Budas. A lo largo de los 3 tiempos, vuelve tu mirada compasiva hacia mí, porque estoy sin refugio y acosado por una profunda confusión. A través del tiempo sin principio, he sido oprimido por el karma, las emociones destructivas y las acciones negativas. He albergado desprecio hacia el Gurú e ira hacia los hermanos Vajra, y como resultado, he caído en el abismo del comportamiento destructivo y arruinado todos mis votos y compromisos Samaya. Ahora, lleno de intenso remordimiento, confieso abiertamente todas mis fechorías, sin retener nada. Previamente no hice caso de tus mandatos, ni purifiqué las acciones destructivas y caídas. Así que cuando parta de este mundo, seguramente seré consumido en los insoportables fuegos del infierno. Cuando llegue ese momento, ¿me abandonarás? La base de la confusión no tiene principio ni fin, ya que desde el estado neutro de la talidad, el gran demonio de la confusión, fuente de todos los males, surge junto con el nacimiento, el bardo natural de la vida. Habiendo ganado una vida de ocio y fortuna, que pueda complacer al Gurú, y con la sabiduría surgida a través del estudio, la contemplación y la meditación, cultive la renuncia y la bodhicitta, y practique el camino supremo de las 6 acciones perfectas. Con el tiempo, tendré que pasar al llamado bardo del morir. Entonces, que puedan no sufrir una muerte dolorosa, repentina o violenta, sino que unificando el espacio básico y la conciencia,
entre en la esfera de la luminosidad y me libere dentro de la base primordial. Sin embargo, si mi familiaridad resulta débil, que pueda cerrar las 8 puertas, abrir la abertura de Brahma y a través de la familiaridad con la instrucción sobre la expulsión de la conciencia cabalgando el viento sutil, nazca en Kekara, morada celestial de los Vidyadharas. Y si no actualizo la transferencia de conciencia de los bodhisattvas de esta manera, el elemento tierra se disolverá en sí mismo y seré incapaz de elevarme. El elemento agua se disolverá en sí mismo y goteará mucosidad de mi nariz y saliva de mi boca. El elemento fuego se disolverá en sí mismo y mi boca y nariz se secarán. Y cuando el elemento viento se disuelva, mi respiración vacilará y mis miembros se debilitarán. Mi visión se nublará y mis ojos rodarán hacia arriba. Sin el soporte de los elementos, las 5 energías sutiles se disiparán y causarán a su vez visiones de humo, espejismos, luciérnagas y una lámpara brillante. Cuando los 5 elementos y la fresca sabiduría Bindus, que hasta ahora los impregnaban, estén a punto de separarse, y las 5 conciencias sensoriales se disuelvan en la mente, que pueda no tener apego a las apariencias de esta vida gastada y recuerde las instrucciones de mi gurú. A continuación, como resultado de la separación de los canales burdos, las gotas y los vientos sutiles, surgirán las experiencias sutiles de aparición, aumento y logro. Con el descenso del elemento blanco, los pensamientos relacionados con el deseo, que surgen de la fuerza del corazón, dicha, cesarán. Nota. El texto tibetano incluye una nota al pie que identifica la fuerza del corazón como dicha, el polvo como sufrimiento y la oscuridad como ignorancia. Según el Samkhya, estos son 3 cualidades mentales, Yontemsu, Sum, Triguna. 1. Ligereza, Nintop, Sattva. 2. Energía, motilidad, Dul, Rajas. Y 3. Oscuridad, Mumpa, Tamas. Simultáneamente, la conciencia se disolverá en la apariencia, y al aparecer una visión como un cielo otoñal iluminado por la luna, que pueda reconocer que esta blancura es mi naturaleza. Similarmente, con el ascenso del elemento rojo, los pensamientos relacionados con la agresión, que surgen del polvo, del sufrimiento, cesarán. A medida que la apariencia se disuelva en el aumento, produciendo una visión de enrojecimiento como rayos de sol que se cuelan por un tragaluz, que pueda reconocer que esta es mi naturaleza. Cuando las gotas blancas y rojas se encuentren en mi corazón, los pensamientos relacionados con la confusión, que surgen de la oscuridad de la ignorancia, cesarán. A medida que el aumento se disuelve en el logro cercano, amanecerá una visión de negrura como un oscuro cielo otoñal y probablemente me desmayaré. Entonces, que pueda emplear la lámpara del recuerdo y al fusionar el logro cercano con la luminosidad natural, despertar dentro de la expansión primordial. Si, dado que la fuerza de mi recuerdo es débil, pierdo la conciencia y experimento una ausencia de pensamiento, que pueda la alaya, base de todo, despertar como Dharmadhatu, clara, lúcida y libre de toda conceptualización, y pueda actualizar la luminosidad de la muerte. Si no puedo fusionarme con el Dharmakaya y apoderarme de la expansión primordial interior, la energía mente extremadamente sutil se desarrollará a la inversa, desde el logro cercano para aumentar y aparecer, y como la expansión primordialmente pura del Dhatu basal, el bardo del Dharmadhata, amanecerá, que pueda realizarlo a través de la visión del Trekche. Como la luminosidad natural de la base, todas las apariencias se manifestarán como luz de 5 colores, como brocado desplegado. Entonces, a través de mi familiaridad con Toegal, que pueda reconocerlas como mi propia manifestación, sin naturaleza del yo, para que se agoten instantáneamente dentro de la talidad. Sin embargo, si la luminosidad se disuelve en la unión,
las apariencias de las 100 deidades amanecerán, con sonidos aterradores y un brillo deslumbrante. Si estas apariencias me golpean con terror, que pueda recordar que no son más que leones embalsamados y así ganar una confianza inquebrantable. Durante 5 días de absorción meditativa, mientras contemplo los rostros de los Budas de las 5 familias, que pueda conectarlos con mi propio resplandor natural y permitir que la conciencia entre en la luminosidad. Entonces, una vez que las formas sean absorbidas en mí, cuando la luminosidad se disuelva en la conciencia, que pueda ser liberado como un niño saltando al regazo de su madre. Del mismo modo, cuando la unión se disuelva en sabiduría y la luminosidad aparezca como esferas radiantes, Bindu, las apariencias de la cuádruple sabiduría, el camino interior de Vajrasattva, que pueda apoderarme de la base misma de la conciencia. A medida que la sabiduría se disuelve en la presencia espontánea, callas, sabidurías, compasión, luces, libertad de los extremos, no dualidad, pureza e impureza, aparecen como las 8 grandes puertas de la sabiduría espontánea. Como la entrada al o la retirada del samsara y nirvana es simplemente la expresión natural de la conciencia, que pueda ganar confianza en el gran despliegue de la base, en la cual nada vacila de la base misma. Además, a través de la familiaridad con la fase de creación, que pueda el cuerpo sutil de viento y mente surgir a través de los 5 aspectos de la iluminación completa como el kaya de la deidad Yidam, completo con marcas y signos, y así, al fusionarse con el Sambhogakaya dentro del bardo, que pueda surgir en un kaya ilusorio. Que puedan aquellos que toman a la devoción como su práctica encontrar alivio en los 5 recuerdos, en las 6 clarividencias y en los poderes infalibles de la retención memotécnica, y habiendo traído a la mente al gurú, queden bajo su protección. Que podamos recordar y contemplar el rostro de la deidad Yidam, y que podamos recordar la visión, la meditación, los lugares de renacimiento y las instrucciones esenciales. Del mismo modo que pueda recordar las vidas pasadas, ver la muerte, la transmigración y el nacimiento futuro, conocer la mente de los demás y ser consciente de los fenómenos ocultos. Que pueda ver a los seres de las 6 clases en sus diversos reinos, obtener la percepción sensorial pura y la clarividencia, e indefectiblemente recordar y retener todas las familias ilimitadas del Dharma, representadas por las enseñanzas que ya he escuchado. Crucialmente, en este momento, que pueda reconocer la naturaleza vacía, primordialmente pura y no elaborada de la conciencia desnuda, tal como es, decidir sobre ella y adquirir confianza. En esencia, no hay límite a cómo el bardo del Dharmadatta podría ser investigado, pero al volver la investigación sobre el investigador, está claro que no hay nada en absoluto que sea real, e incluso la idea de no existencia desaparece por sí misma. Este es el lugar de la liberación primordial, habiendo alcanzado el kaya juvenil en una vasija, que pueda emanar de su poder espontáneo y creativo para dragar las profundidades del samsara en beneficio de todos. Sin embargo, si yo vagara en el bardo del devenir, me convertiré en un agregado de los 4 nombres. Con todos los sentidos intactos y un cuerpo de energía mental, recordaré claramente mi muerte y sabré que he fallecido soplado como una pluma llevada por el viento, excluido solo del lugar de la liberación y del sitio del renacimiento. Seguiré los vientos del karma, sufriré agotamiento y, aterrorizado, soportaré los tormentos de mi muerte repetidamente al final de cada una de las semanas. Mientras todo el tiempo buscaré un lugar para renacer. En ese momento, tras haberme familiarizado con la alegría manifiesta, los gloriosos, los lotos apilados, las acciones perfectas realizadas y la montaña ardiente en el centro, los 5 reinos puros emanados naturalmente, que conceden el maravilloso alivio de la liberación total,
que pueda avanzar hacia allí sin la menor vacilación. Si no estoy madurado por el empoderamiento en la energía dinámica de la conciencia intrínseca y no he visto la verdad, las indicaciones de mi futuro nacimiento se manifestarán. Miraré hacia abajo a un tocón de árboles de los infiernos o al humo de la tierra de los espíritus hambrientos. Miraré al frente y percibiré la sangre como un animal, o lluvia y nieve como un titán. Miraré hacia arriba y percibiré la blancura como un dios o como un ser humano. Y si es un dios del reino del deseo, me deleitaré en los objetos. Si es un dios del reino de la forma, me deleitaré en la luz. Y si es un dios del reino sin forma, disfrutaré del espacio abierto que está desprovisto de todo. Entonces, especialmente al ver la unión de mis futuros padres, por haberme entrenado en la insustancialidad del apego y la aversión, o experimentado el significado del tercer empoderamiento, y a través de la purificación de las 4 formas de nacimiento, basado en la familiaridad con la conducta mántrica, el agente limpiador del yoga de la fase de creación, que pueda mezclar mi nacimiento con el nirmanakaya, y así obtener el poder de reconectar con mi práctica. Nota. Esto se refiere a la práctica que se compara con la reparación de una tubería de riego o una canaleta. En el ejemplo, la tubería se ha roto y el flujo de agua se ha interrumpido. Una vez que se repara la tubería, el flujo puede reanudarse. Ha ocurrido una ruptura o interrupción en el flujo de la práctica, la muerte, y la instrucción aquí es para tener un buen nacimiento, la reparación, para que el flujo de la práctica pueda reanudarse. Si no puedo integrar los empoderamientos que maduran, las instrucciones que liberan, el samaya que se debe mantener y el resultado que debe obtenerse, y no estoy familiarizado con los puntos clave de transferencia de las 3 puertas. Las 3 puertas de entrada de la actividad, cuerpo, habla y mente. Como deidad, mantra y talidad, las energías de los 4 elementos funcionarán para producir 4 tipos de sonido aterrador. Los sonidos de las montañas desmoronándose, los océanos surgiendo, los bosques ardiendo y los vendavales apocalípticos. Los 3 venenos producirán 3 formas de abismo. Un abismo de vívida blancura que surge de la aversión, uno de un vívido rojizo que surge del apego y una de una total negrura que surge del engaño. Los hábitos negativos adoptarán formas de verdugos y habrá fuegos, aguas y bestias temibles. Entonces, que pueda encontrar consuelo al tomar refugio en los 3 raros y sublimes, y a través de la fuerza de la virtud previamente acumulada. Que pueda seleccionar una excelente entrada al renacimiento futuro, una forma física completa con las libertades y ventajas, y combinando esto con oraciones puras de aspiración, que pueda obtener una forma que posea las 7 cualidades de los reinos superiores. Nacer con longevidad, salud, forma atractiva, fortuna, buena familia, riqueza e inteligencia. Usarla para complacer al gurú, tener la libertad de practicar el Dharma perfectamente y a través de seguir las instrucciones al pie de la letra, fusionar mi propia mente con la sabiduría del gurú. Por el Vidyadhara Jigme Limpa. Traducido del tibetano al inglés por Sim Price en 2021. Extraída desde www.lotsawa.org. Oración de Samantabhadra por Rizin Godem. Jo. Todo, apariencia y existencia. Samsara y Nirvana tiene una sola base, pero 2 caminos y 2 frutos, y se despliega mágicamente como consciencia pura o inconsciencia. La oración de Samantabhadra. Por esta oración, que puedan todos los seres convertirse en Budas, completamente perfeccionados en la morada del Dharmadhatu. La base de todo es no compuesta,
Y la gran expansión que surge por sí misma, más allá de expresión, no tienen el nombre samsara ni nirvana. Realizando solo esto eres un Buda. No realizando esto eres un ser vagando en el samsara. Ruego que todos ustedes, seres de los 3 reinos, puedan comprender el verdadero significado de la base inexpresable. Yo, Samantabhadra, he realizado la verdad de esta base, libre de causa y condición, la cual es sólo esta conciencia pura que surge por sí misma. No está manchada por la expresión externa, ni por el pensamiento interno, ni por la afirmación o la negación, y no está contaminada por la oscuridad de la falta de atención. Por lo tanto, este despliegue que se manifiesta a sí mismo está libre de defectos. Yo, Samantabhadra, moro como conciencia intrínseca. Aunque los 3 reinos fueran a ser destruidos, no hay miedo. No hay apego a las 5 cualidades deseables de los objetos sensoriales. En la conciencia que surge por sí misma, libre de pensamientos, no hay forma sólida ni los 5 venenos. En la incesante claridad de la conciencia pura, singular en esencia, surge allí, sin embargo, el despliegue de las 5 sabidurías. De la maduración de estas 5 sabidurías, emergen las 5 familias búdicas originales, y a través de la expansión de su sabiduría, aparecen los 42 Budas pacíficos. A través del poder surgente de las 5 sabidurías, se manifiestan los 60 Jerukas iracundos, y así, la conciencia pura base nunca se confunde ni equivoca. Yo, Samantabhadra, soy el Buda original de todos, y a través de esta oración mía, que puedan todos ustedes, seres que vagan en los 3 reinos del samsara, realizar esta conciencia pura que surge por sí misma, y que pueda la gran sabiduría aumentar en ustedes espontáneamente. Mis emanaciones se manifestarán continuamente en miles de millones de maneras inimaginables, apareciendo en formas para ayudarlos a ustedes, seres que pueden ser entrenados. Que a través de mi oración compasiva puedan todos ustedes, seres que vagan por los 3 reinos del samsara, escapar de las 6 formas de vida. Desde el principio, ustedes, los seres, están engañados porque no reconocen la conciencia pura de la base. Estar allí desatento a lo que ocurre es engaño, el mismo estado de inconsciencia y la causa del extravío. De este estado engañoso viene un desmayo repentino y luego una conciencia sutil de miedo vacilante. De esa vacilación surge la separación del yo y la percepción de los demás como enemigos. Gradualmente la tendencia a la separación se fortalece y a partir de esto comienza el círculo del samsara. Entonces se desarrollan las emociones de los 5 venenos. Las acciones de estas emociones son infinitas. Ustedes, los seres, carecen de conciencia debido a que están desatentos, y esta es la base de su extravío. A través de mi oración, que puedan todos ustedes, los seres, reconocer su conciencia pura intrínseca. La inconsciencia innata significa desatención y distracción. La inconsciencia imputada significa pensamientos dualistas hacia uno mismo y hacia los demás. Ambos tipos de inconsciencia son la base del engaño de todos los seres. A través de la oración de Samantabhadra, que puedan todos ustedes, seres que vagan en el samsara, despejar la oscura niebla de la desatención, despejar los pensamientos aferrados de dualidad, que puedan reconocer su propia conciencia pura intrínseca. Los pensamientos dualistas crean dudas. A partir del apego sutil a este giro dualista de la mente, las tendencias dualistas se vuelven más fuertes y densas. Comida, riqueza, ropa, hogar y amigos. Los 5 objetos de los sentidos y tu amada familia, todas estas cosas causan tormento al crear anhelo y deseo. Todos estos son engaños mundanos,
Las actividades de agarrar y aferrarse son infinitas. Cuando madura la fricción del apego, naces como un fantasma hambriento, atormentado por la codicia y el deseo, miserable, hambriento y sediento. A través de la oración de Samantabhadra, que puedan todos ustedes, seres deseosos y lujuriosos que tienen apegos, ni rechazar el deseo anhelante, ni aceptar el apego a los deseos. Deja que tu conciencia se relaje en su propio estado natural. Entonces tu conciencia pura será capaz de sostenerse por sí misma, que puedan alcanzar la sabiduría del discernimiento perfecto. Cuando aparezcan los objetos externos, surgirá la conciencia sutil del miedo. A partir de este miedo, el hábito de la ira se vuelve más y más fuerte. Finalmente llega la hostilidad, causando violencia y asesinatos. Cuando el fruto de esta ira madure, sufrirás en el infierno hirviéndote y quemándote. A través de la oración de Samantabhadra, ustedes, seres de los 6 reinos, cuando les surja una fuerte ira, ni la rechacen ni la acepten. En su lugar, relájense en un estado natural y alcancen la sabiduría de la claridad. Cuando tu mente se llene de orgullo, surgirán pensamientos de competencia y humillación. A medida que este orgullo se vuelva más y más fuerte, experimentarás el sufrimiento de peleas y abuso. Cuando el fruto de este karma madure, renacerás en los reinos divinos y experimentarás el sufrimiento del cambio y la caída a los renacimientos inferiores. A través de la oración de Samantabhadra, que puedan ustedes, seres que desarrollaron el orgullo, dejar que su conciencia se relaje en el estado natural. Entonces tu conciencia pura podrá sostenerse por sí misma, que puedas alcanzar la sabiduría de la ecuanimidad. Al aumentar el hábito de la dualidad, al alabarte a ti mismo y denigrar a los demás, tu mente competitiva te llevará a los celos y a la lucha, y renacerás en el reino divino celoso, donde hay mucha matanza e injuria. Por el resultado de esa matanza, caerás en el reino del infierno. A través de la oración de Samantabhadra, cuando surjan los celos y los pensamientos competitivos, no los tomes como enemigos. Solo relájate con tranquilidad. Entonces la conciencia podrá sostener su estado natural, que puedas alcanzar la sabiduría de la acción sin obstáculos. Al estar distraídos, descuidados y desatentos, los seres se volverán aburridos, nebulosos y olvidadizos. Al ser inconsciente y perezoso, aumentarás tu ignorancia, y el fruto de esta ignorancia será vagar indefenso en el reino animal. A través de la oración de Samantabhadra, que puedan ustedes, seres que han caído en el oscuro pozo de la ignorancia, brillar con la luz de la atención plena y así alcanzar la sabiduría libre de pensamiento. Todos ustedes, seres de los 3 reinos, son realmente idénticos al Buda, la base de todo. Pero su incomprensión de la base causa que se extravíen, por lo que actúan sin objetivo. Las 6 acciones kármicas son engañosas como un sueño. Soy el Buda primordial. Estoy aquí para entrenar a los 6 tipos de seres a través de todas mis manifestaciones. A través de la oración de Samantabhadra, que puedan todos ustedes, seres sin excepción, alcanzar la iluminación en el estado del Dharmadhatu. Ajo. En lo sucesivo, cuando un yogi muy poderoso, con su conciencia pura, radiante y libre de engaño, recite esta poderosa oración, todos los que la escuchen alcanzarán la iluminación en 3 vidas. Durante un eclipse solar o lunar, durante un terremoto o cuando la tierra retumba en los solsticios o en Año Nuevo, debes visualizar a Samantabhadra. Y si ruegas en voz alta para que todos puedan oírte, entonces los seres de los 3 reinos se liberarán gradualmente del sufrimiento a través de la oración del yogi y finalmente alcanzarán la iluminación. Esta oración fue tomada del 9º capítulo de las enseñanzas Dzogchen del Kumpa Sangtal, los tesoros del norte, descubiertos por el Terton Rinzin Godem. El 15º día del 7º mes tibetano del año de la oveja, 1991,
Esta oración fue traducida por el venerable Baka Tulku Rinpoche en Berkeley, California, con la ayuda de Lumbo Urgyen Tondup. Oración de deseo de Dewachen, por Karma Chakme Rinpoche. La oración de deseo de Dewachen, el reino puro de la gran dicha, compuesta por el erudito y consumado Raga Asei. Om Ami Dewa Hri. Este es el tesoro de la práctica del corazón de Karma Chakme Rinpoche. Considerando cuán grande sería el beneficio para muchos seres, hago el esfuerzo de escribir, aunque mi mano esté enferma. En el caso de que alguien desee copiar, estudiar y practicar este texto y no lo tenga, por favor, préstaselo. Nada tiene mayor beneficio. No hay enseñanza del Dharma más profunda que esta. Esta es la raíz de todo el Dharma. No caigas en la indiferencia, sino que toma tu práctica diligentemente. Dado que este texto pertenece a la tradición del Sutra, puedes recitarlo sin recibir una transmisión de lectura ritual. Lum. Emaho. Desde aquí, en dirección al sol poniente, más allá de una multitud de mundos innumerables, ligeramente elevados, está la tierra de los seres nobles, el reino perfectamente puro de Dewachen. Aunque Dewachen no es visible para nuestros ojos semejantes a burbujas de agua, puede aparecer claramente en nuestra mente. Allí reside el subyugador y victorioso de luz inmensurable, que es de color rojo rubí y de resplandeciente fulgor. Está adornado con el nudo superior de la cabeza, las ruedas en sus pies y demás, los signos de la perfección y las 80 marcas menores. Tiene un solo rostro y 2 brazos en el mudra de ecuanimidad, sosteniendo un cuenco de limosna. Viste los 3 mantos del Dharma. En postura cruzada, está sentado sobre un loto de 1000 pétalos con un disco lunar, del cual se eleva un árbol bodhi que le sirve de respaldo. Desde lejos, me mira con sus ojos de compasión. A su derecha está el Bodhisattva, ojos de sabiduría compasiva Chenrezig, de color blanco, sosteniendo en su mano izquierda un loto blanco. Y a su izquierda está el Bodhisattva del gran poder Vajrapani, de color azul, sosteniendo en su mano izquierda un loto marcado con un Vajra. Ambos extienden sus manos derechas hacia nosotros, en el mudra de otorgamiento de refugio. Estas 3 deidades principales aparecen como el monte Meru, el rey de las montañas. Radiantes, derramando esplendor e iluminando, moran acompañados por su séquito de 1 billón de bodhisattvas Gelong, todos ellos también de color dorado, adornados con las marcas y signos, vestidos con los 3 mantos del Dharma de gran resplandor. Con una devoción que no hace ninguna diferencia entre cercano y lejano, me postro lleno de respeto con mis 3 puertas. El Dharmakaya resplandor ilimitado, señor de la familia búdica, emana de su mano derecha rayos de luz que se convierten en Chenrezig y 1000 millones de emanaciones secundarias del poderoso Chenrezig. De su mano izquierda emanan rayos de luz que se convierten en Tara, con 1000 millones de emanaciones secundarias de Tara. De su corazón salen rayos de luz manifestando a Padmasambhava, junto con 1000 millones de emanaciones secundarias de Orgyen. Me postro ante el Dharmakaya luz inmensurable. Con los ojos de un Buda, durante los 6 periodos del día y de la noche, mira constantemente con amor a todos los seres sintientes. Su mente iluminada es constantemente consciente de cualquier pensamiento o idea que surja en la mente de todos los seres sintientes. Su oído iluminado escucha constantemente con claridad, sin confusión, cualquier palabra pronunciada por todos los seres sintientes. Me postro ante la luz inmensurable que todo lo sabe.
A excepción de aquellos que han rechazado el Dharma o realizado los actos de retribución inmediata, todos los que tienen fe en ti y hacen sus oraciones de deseo, nacerán en Dehuachén y sus oraciones se cumplirán. Se dice que en el bardo, Él vendrá y nos guiará a esta tierra. Me postro ante el guía luz inmensurable. Tu lapso de vida dura por incontables kalpas, tú te quedas aquí y no vas más allá del sufrimiento. Si te rezamos con un respeto puntual, se dice que excepto por la maduración completa del karma, el final de nuestra fuerza vital ocurrirá solo después de 100 años y se evitarán los diversos tipos de muerte prematura. Me postro ante el protector Amitayus. Se dice que tiene mayor mérito juntar las palmas de las manos por fe al oír el nombre de Amitabha y sobre Dehuachén que llenar innumerables 3000 universos de vasta extensión con joyas y ofrecerlas como regalos. Por este motivo, me postro respetuosamente ante la luz inmensurable. Quien quiera que escuche el nombre de Amitabha y desarrolle una sincera fe que provenga de lo más profundo de su corazón y huesos y que no sea palabrería vacía, nunca perderá el camino hacia la iluminación. Me postro ante el protector luz inmensurable. Desde el momento de escuchar el nombre del Buda luz inmensurable hasta obtener la budeidad, no naceré en un cuerpo inferior, sino que naceré en una buena familia y tendré una conducta pura en todas las vidas por venir. Me postro ante la luz inmensurable que ha ido a la dicha. Mi cuerpo y todas mis posesiones, junto con mis raíces de virtud, cualesquiera ofrendas que estén realmente presentes o emanadas por la mente, incluyendo las sustancias auspiciosas, los 8 signos auspiciosos, los 7 artículos preciosos, cualesquiera ofrendas que existan desde todos los tiempos, miles de millones de 3000 universos con sus 4 continentes, la montaña central, el sol y la luna junto con toda la riqueza de dioses, nagas y humanos, los tomo en mi mente y se los ofrezco a Amitabha. Por la fuerza de tu compasión, acepta esto para mi propio beneficio. Expongo y confieso todas las acciones no virtuosas que han sido cometidas desde el tiempo sin principio hasta ahora, por mí mismo y por todos los seres sintientes encabezados por mi padre y mi madre. Expongo y confieso los 3 actos malsanos del cuerpo: matar, tomar lo que no se da y la conducta impura. Expongo y confieso los 4 actos malsanos del habla: mentir, calumniar, hablar rudamente y chismorrear. Expongo y confieso los 3 actos malsanos de la mente: codicia, malicia y visiones erróneas. Expongo y confieso las 5 acciones de retribución inmediata que hemos acumulado: matar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro maestro o a un arhat, y tener la intención de causar daño al cuerpo de un victorioso. Expongo y confieso las malas acciones similares a las acciones de retribución inmediata: matar a un gelon, a un getsul, hacer caer a una monja, destruir una estatua, estupa o templo y demás. Expongo y confieso las malas acciones de abandonar el Dharma, como abandonar los 3 soportes, etc., las joyas, el templo y el habla suprema. Expongo y confieso todas estas acciones acumuladas, muy negativas e inútiles, como abusar de los bodhisattvas, lo cual es un mal más grande que el matar a los seres sintientes de los 3 reinos. En comparación con los 5 delitos de retribución inmediata, es más negativo no creer en los beneficios de las acciones virtuosas y en las dificultades derivadas de la no virtud, pensando que esto no es cierto y que es simplemente un recurso pedagógico. Y esto a pesar de haber recibido explicaciones sobre la duración y el alcance del sufrimiento en los reinos infernales y demás. Expongo y confieso este karma negativo que hace imposible la liberación. Expongo y confieso todas las rupturas y daños de la disciplina de la liberación individual, incluyendo las 5 categorías de faltas, las 4 caídas raíz, las 13 con resto, las transgresiones, las caídas, los daños individualmente confesados y las faltas. Expongo y confieso todas las transgresiones concernientes al entrenamiento del bodhisattva, las 4 acciones negativas, las 5, 5 y 8 caídas.
Expongo y confieso los daños al samaya del mantra secreto, las 14 caídas raíz y las transgresiones de los 8 votos secundarios. Expongo y confieso todas las acciones dañinas que no entendí como dañinas, las acciones no virtuosas que he cometido por no solicitar votos y todas las acciones malas de las que no me di cuenta como realmente dañinas, como conducta impura en la actividad sexual, beber alcohol y demás. Expongo y confieso las graves transgresiones y caídas debidas a recibir votos de refugio, iniciaciones y demás, por no saber mantener los respectivos votos y compromisos. Dado que una confesión no purificará si no hay arrepentimiento, confieso, con gran remordimiento, con vergüenza y con desesperación, mis previas acciones dañinas, como si el veneno hubiera llegado a lo más profundo de mi ser. Dado que no habrá purificación si no mantengo mis votos de ahora en adelante, prometo mentalmente a partir de hoy no cometer nunca una actividad no virtuosa, incluso a costa de mi vida. Por favor, Sugata luz inmensurable y tus herederos, concede tu bendición para que mi corriente de ser pueda ser completamente purificada. Cuando oigo hablar de otros que han realizado actos sanos, abandono todos los pensamientos malsanos de celos y me regocijo en sus acciones con sincera alegría, lo cual se dice que nos hace obtener un mérito igual al de ellos. Por esta razón, me regocijo en todas las acciones virtuosas realizadas por los seres, realizados y ordinarios. También me regocijo en la vasta actividad consumada para el beneficio de los seres, debido al desarrollo de la mente de la iluminación suprema e insuperable. Me regocijo al renunciar a los 10 actos malsanos y realizar los 10 actos sanos, proteger la vida de los demás, dar ofrendas y mantener los votos, decir la verdad, reconciliar a los adversarios, hablar de forma pacífica, amable y sincera, y entablar conversaciones significativas, tener poco deseo, cultivar el amor y la compasión, y practicar el Dharma. En todos estos actos virtuosos me regocijo. Exhorto a todos esos Budas perfectos que moran en todas las miriadas de mundos de las 10 direcciones, a que giren rápida y extensamente la rueda del Dharma sin esperar más. Por favor, sean conscientes de esta solicitud con su mente clarividente. Suplico a todos los Budas, Bodhisattvas, sostenedores de las enseñanzas y amigos espirituales que tienen la intención de ir más allá del sufrimiento, que permanezcan y no pasen al nirvana. Como se ha mostrado, dedico todos mis actos virtuosos de los 3 tiempos para el beneficio de todos los seres sintientes. Que podamos todos obtener rápidamente la iluminación insuperable y agitar los 3 reinos del samsara desde su profundidad. Que puedan estas acciones virtuosas madurar rápidamente para mí y pacificar las 18 causas de la muerte prematura en esta vida. Que pueda estar dotado de la fuerza física de un adolescente sano en plena floración. Que pueda mi riqueza material nunca disminuir, sino aumentar como el río Ganges en el monzón. Que pueda practicar el noble Dharma a través de demonios o enemigos sin peligro. Que puedan cumplirse todos mis deseos en concordancia con el Dharma. Que pueda ser de gran beneficio para la enseñanza y para los seres. Que pueda lograr el verdadero significado de esta existencia humana. En el mismo momento en que yo y todos aquellos que tienen una conexión conmigo pasemos más allá de esta vida, que pueda la emanación del Buda Amitabha, rodeada por su séquito de una sangha de monjes, venir realmente a nuestro encuentro. Al verlo, que pueda nuestra mente ser feliz y alegre y que pueda no haber más el sufrimiento de la muerte. Que puedan, por la fuerza de sus poderes milagrosos, los 8 hermanos bodhisattvas aparecer en el cielo y guiarnos indicando el camino hacia Dewachen. El sufrimiento en los reinos inferiores es insoportable, y la alegría y el bienestar de dioses y humanos es impermanente. Comprendiendo esto, que pueda desarrollar una mente temerosa y desarrollar disgusto por el samsara que tuvo que ser soportado desde el tiempo sin principio hasta ahora. Incluso aquellos que van de una vida humana suprema a otra experimentan innumerables veces el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. En estos tiempos difíciles y degenerados, cuando hay muchos obstáculos y el bienestar y la felicidad de los humanos y los dioses son similares a la comida mezclada con veneno,
que pueda no tener ni una punta de cabello de apego, que pueda estar libre incluso del más mínimo apego a los parientes, la comida, la riqueza y los compañeros, los cuales son impermanentes e ilusorios como un sueño, que pueda comprender que los países, lugares y alojamientos no tienen existencia real tal como los lugares y casas de mis sueños, como un criminal liberado de prisión, que pueda sin mirar nunca atrás escapar de este océano del samsara que no conoce la libertad hacia el reino puro de Dewachen, habiendo cortado todos los lazos de apego y deseo, que pueda volar en el espacio, al igual que un buitre liberado de una red, y llegar instantáneamente a Dewachen, viajando más allá de los innumerables universos en dirección oeste. Que pueda ver el rostro del Buda luz inmensurable que realmente mora allí y purificar todos mis velos. Que pueda tomar el superior de los 4 tipos de nacimiento y nacer milagrosamente del corazón de una flor de loto, obteniendo en un instante el cuerpo perfecto completo, que pueda recibir un cuerpo dotado de todas las marcas y los signos. Si dudo y vacilo en nacer allí, el capullo de la flor no se abrirá durante 500 años, pero dentro de él estaré feliz y contento con todos los goces, aunque escucharé la palabra del Buda, que pueda no ocurrirme esta falta del retraso en el encuentro con el rostro del Buda, que pueda la flor abrirse tan pronto como nazca, para entonces poder ver el rostro de Amitabha. Por la fuerza de mi mérito y poderes mágicos, que puedan nubes inconcebibles de ofrendas emanar de las palmas de mis manos, como ofrendas al Buda y su séquito, que pueda en ese momento el Tathagata extender su mano derecha, colocarla sobre mi cabeza, y que pueda obtener su profecía de iluminación. Habiendo escuchado el Dharma, el cual es profundo y vasto, que pueda mi mente madurar y ser liberada, siendo Chenrezig y Vajrapani los principales bodhisattvas, que pueda ser bendecido y guiado por ellos dos. Casi todos los días, innumerables budas y bodhisattvas de las 10 direcciones vienen a hacer ofrendas y a ver a Amitabha en esta tierra, que en ese momento pueda rendir homenaje a todos ellos y obtener el néctar del Dharma. A través de mis ilimitados poderes mágicos, que pueda ir por la mañana hacia el reino de la verdadera felicidad, a la tierra gloriosa, a las tierras actividad suprema y densa formación. Que pueda solicitar iniciaciones, bendiciones y votos de los Budas Akshobhya, Ramnasambhava, Amoghasiddhi, Vairochana y demás, hacer muchas ofrendas y al atardecer sin ningún esfuerzo regresar a Dewachen mismo. Hay 1000 millones de reinos de emanaciones puras, como las tierras de Potala, Alakavati, Kurava y la tierra de Urgyen, con 1000 millones de Chenrezig, Tara, Vajrapani y Padmasambhava. Que pueda encontrarme con ellos y hacer océanos de ofrendas, solicitar iniciaciones y profundas instrucciones esenciales y regresar rápidamente sin ningún obstáculo a mi lugar en Dewachen. Que pueda ver claramente con mi ojo divino a todos los amigos cercanos, monjes, estudiantes y demás, y que pueda guardarlos y protegerlos, otorgarles bendiciones, y en el momento de su muerte guiarlos a esta tierra. Este eón afortunado que dura un eón equivale a un solo día en Dewachen, que pueda vivir incontables eones en Dewachen sin morir nunca y permanecer continuamente en esa tierra. Desde Maitreya hasta Muepa, el último, que pueda ver a todos los Budas del eón afortunado cuando aparezca en este mundo. Cuando aparezcan, con mis poderes mágicos, que pueda ir al encuentro de estos Budas, hacerles ofrendas y escuchar el noble Dharma, y luego de nuevo sin ningún obstáculo, regresar a la tierra pura de Dewachen. Dewachen une la totalidad de todas las cualidades de los reinos búdicos de 80.000 millones de trillones de Budas. Que pueda renacer en esta tierra de Dewachen, especialmente suprema entre todas las tierras puras. El suelo que está hecho de joyas es tan suave como la palma de una mano y vasto, espacioso y radiante, resplandeciente con rayos de luz. Cuando se presiona hacia abajo cede y al levantarse rebota. Que pueda renacer en esta alegre y placentera tierra de felicidad. Hay árboles que cumplen deseos hechos de muchas joyas, con hojas de seda fina y frutos ornamentados con joyas. Sobre ellos se reúnen bandadas de pájaros de emanación, que cantan de forma muy agradable proclamando los sonidos del profundo y vasto Dharma. Que pueda renacer en esta tierra de grandes maravillas. Los muchos ríos son de agua perfumada con las 8 cualidades y el agua de los estanques tinas es de néctar.
Están rodeados de escaleras y cornisas, hechas con los 7 tipos de joyas, y exhiben fragantes flores de loto que dan frutos y emanan incontables rayos de luz de loto. Las puntas de los rayos de luz están adornadas con Budas emanados. Que pueda renacer en esta tierra de grandioso prodigio. Que nazca en esta tierra de gran alegría, donde incluso las palabras 8 condiciones inadecuadas o infierno son inauditas, y donde nunca se conoce ningún sufrimiento, ni tampoco las 5 o 3 emociones que son como venenos, ni enfermedad, trastorno mental, enemigos, pobreza, peleas y demás. Que puedan nacer en esta tierra de cualidades ilimitadas, donde no hay hombres ni mujeres, ni seres nacidos de un vientre, ya que todos son seres nobles nacidos del interior de las flores de loto. Aquí todos los cuerpos son sin diferencia alguna, de color dorado, dotados de las marcas y señales, como el nudo en la cabeza y demás, poseyendo los 5 poderes especiales y los 5 ojos. Poseen los 5 poderes especiales y los 5 ojos. Cualquier cosa que desee y piense, los palacios hechos de una variedad de joyas y todos los gozos, surgen por sí mismos. No es necesario ningún esfuerzo. Todas las necesidades se satisfacen espontáneamente. No hay distinción entre tú y yo. No hay aferramiento a uno mismo. Todos mis deseos se manifiestan como nubes de ofrendas que surgen de la palma de mi mano, y todos practican el dharma del insuperable gran vehículo, que pueda nacer en este reino, fuente de toda dicha y felicidad. Una brisa fragante trae grandes lluvias de flores, y de los árboles, ríos y flores de loto surgen montones de nubes con todo tipo de goces, formas, sonidos, olores, sabores y tactos agradables. No hay mujeres, pero sí abundancia de deidades emanadas. Estas numerosas deidades oferentes presentan continuamente ofrendas. En el momento en que deseo descansar, aparecen palacios de joyas. Y cuando deseo dormir, surgen hermosos tronos, cubiertos con muchas almohadas y cojines de fina seda, junto con pájaros, árboles que cumplen deseos, ríos, música y demás. Cuando deseo escucharlas, ellas emanan el placentero sonido del Dharma, y cuando no quiero no se oye ningún sonido. También los estanques y los ríos son exactamente como lo deseo, fríos o calientes, tal como me es placentero. Que pueda nacer en esta tierra donde todos los deseos se cumplen. El perfecto Buda luz inmensurable permanecerá en esta tierra durante incontables eones, sin entrar en el nirvana, que pueda actuar como su servidor durante todo este tiempo, hasta que él pase a la paz después de 2 veces el número de eones como partículas de arena hay en el Ganges. Su enseñanza permanecerá. Que en ese momento pueda no separarme de su regente Chenrezig y sostener el noble Dharma. Cuando al anochecer se ponga el sol del Dharma, a la misma mañana siguiente Chenrezig será un Buda perfecto. Será el rey cuyos rayos de luz manifiestan el esplendor acumulado de todos los nobles. Cuando esto ocurra, que pueda ver su rostro, hacer ofrendas y escuchar el noble Dharma. Durante los 66 billones de millones de eones que vivirá, que pueda ser continuamente su servidor, adorarlo y sostener el noble Dharma, sin olvidar nunca recordar sus palabras. Después de que él haya pasado al nirvana, su enseñanza permanecerá durante 3 veces 600.000 millones de eones. Que pueda sostener el Dharma durante todo este tiempo y que nunca me separe de Vajrapani. Cuando Vajrapani se convierta en el Buda, rey Tathagata completamente confiable, de abundantes cualidades semejantes a joyas, con una duración de vida y enseñanzas iguales a las de Chenrezig, que podamos ser continuamente los servidores de este Buda también, presentar nuestras ofrendas y sostener todo el noble Dharma. Cuando termine mi vida, que pueda obtener instantáneamente la budeidad perfecta e insuperable en este o en uno de los otros reinos puros. Habiendo obtenido la budeidad perfecta, que puedan todos los seres, al igual con Amitayus, ser madurados y liberados con solo escuchar mi nombre, y que pueda surgir a través de innumerables emanaciones que guíen a los seres sintientes, y a través de otros medios, espontáneamente y sin esfuerzo, ser de un beneficio ilimitado para los seres. La duración de la vida del Buda, su mérito, sus cualidades y su conciencia prístina, así como su esplendor, están más allá de toda medida, y se dice que alguien que recuerde tu nombre
ya sea Dharmakaya, resplandor ilimitado, luz inmensurable, Amitabha, o Bhagavan de la vida inmensurable y la sabiduría primordial, Amitayus, estará protegido contra todos los peligros del fuego, el agua, los venenos, las armas, los malhechores, los demonios y demás, con la única excepción de la plena maduración del karma previo. Al recordar tu nombre y postrarnos, por favor protégenos de todos los peligros y sufrimientos, y concédenos tu bendición de excelente auspiciosidad, a través de la bendición de haber dominado los 3 cuerpos del Buda, a través de la bendición de la verdad del Dharmadato inmutable, y a través de la bendición de la aspiración indivisa de la Sangha, que puedan todas mis oraciones cumplirse tal y como se desea. Me postro ante las 3 joyas. Tediyata, Panchanjija, Ava Budanaye Soja. Dharani para el cumplimiento de las oraciones de aspiración. Me postro ante las 3 joyas. Namo Manjushriye, Namo Sushriye, Namo Uttamashriye, Soja. Es dicho que si se hacen 3 postraciones recitando esto, se transformarán en 100.000. Entonces, la mejor es hacer 100 postraciones, o tantas como puedas, o al menos 7. Lo mejor es recitar esta oración cada día, si no, una vez al mes o al año. Como mínimo, cuando tengas tiempo, ponte mirando al oeste y teniendo en mente el reino de Dewachen. Recítala juntando las manos con una fe concentrada en Amitabha. Si lo haces, los obstáculos de esta vida se disiparán y en la próxima renacerás en Dewachen sin ninguna duda. Esta es la intención del Sutra de Amitabha, del Sutra de Dewachen, del Sutra Pundarika, del sonido del tambor de la inmortalidad y otros. Esto fue compuesto por el monje Raga Asya. Que pueda esto ser la causa para que muchos seres nazcan en Dewachen. Por cortesía del Lama Tilman Hlunruk Dakpo Kunroling. Oración para renacer en Dewachen. Emajo. En el centro está el maravilloso Buda Amitabha de luz ilimitada. En el lado derecho está el Señor de la Gran Compasión, y en el izquierdo está Vajrapani, el Señor de los Medios Poderosos. Todos están rodeados de innumerables Budas y Bodhisattvas. Paz y felicidad inconmensurables es la tierra pura y dichosa de Dewachen. Cuando yo y todos los seres pasemos del samsara, que podamos nacer allí sin tener un renacimiento samsárico. Que pueda tener la bendición de encontrarme cara a cara con Amitabha. Por el poder y las bendiciones de los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, que pueda alcanzar esta aspiración sin obstáculos. Este libro fue compilado y traducido del tibetano al inglés por Ina Chinle Wangmu y editado por C.J. Ondek, a menos que se haya indicado lo contrario. Traducido del inglés al castellano por Kunga Samten de la Fe. Narrado por Cristina Ingrid P. Annie Jampel Wangmu. Que por la luminosidad de estas palabras, de esta enseñanza y los méritos de sus traducciones, lectura y difusión, podamos nacer milagrosamente de un loto en Sukhavati, contemplar el glorioso rostro de Amitabha y alcanzar fruto de la perfecta iluminación para regresar a liberar a todos los seres del asfixiante ciclo del samsara. Om Amitabha Shri Svaha. Que todos los seres, que en todo lugar, que estén atormentados por sufrimientos físicos y mentales, obtengan un océano de felicidad y alegría debido a estos méritos. Que mientras exista el espacio, mientras existan los seres, mientras tanto, pueda yo permanecer para ayudar a aliviar los sufrimientos en el mundo. Que pueda a lo largo de todas y cada una de mis vidas iluminar las enseñanzas del Buda, hacerlas brillar. Sin embargo, si no puedo elucidarlas, que pueda cargar con el poderoso peso del Dharma. Y sin embargo, si la carga es más de lo que puedo soportar, que pueda al menos sentir profundo interés e inquietud, y preocupado por el declive del Dharma,
esté en guardia y mantenga un ojo siempre vigilante. dharmasukhavati.wordpress.com. Gracias por escuchar.